Hola, yo soy David García y bueno, os vengo a presentar un poco lo que he estudiado sobre ficheros y lo que he podido investigar. Vale, la primera pregunta que nos hacemos es ¿para qué sirven los ficheros o qué uso le podemos dar? Entonces, yo creo que la definición general de los ficheros sería que son unos archivos que guardan información permanente en el dispositivo. Esta información la guardan en un uso del almacenamiento secundario, que le podemos llamar archivo, cualquier formato TXT, PowerPoint, cualquier cosa que pueda almacenar texto, se podría llamar un fichero o un archivo. Eso ya como cada uno lo pretenda guardar, pues le llamará de alguna manera u otra. A ver, los streams. ¿Qué son los streams? Pues un stream es lo que nosotros denominamos un objeto para transferir los datos. Estos datos pueden ser transferidos de dos maneras, o leyéndolos o escribiéndolos, que eso lo veremos más adelante, pero bueno, aquí os he puesto un ejemplo, que es un programa que básicamente lo que hace es leer 10 números enteros de un archivo, o sea, primero los escribe, perdón, y después lee esos 10 números enteros. Bueno, los programas que contienen ficheros básicamente lo que hacen es, primero, abren el fichero, ya tenga, o sea, ya sea para leerlo o para escribirlo, has de abrir un fichero ya creado previamente. Después lo puedes o leer o escribir en el fichero, o las dos cosas también se pueden hacer, pero primero habría que escribirse en el caso de que no haya información en él. Y por último, lo cierras el fichero con la información guardada y actualizada. Vale, siguiendo con los métodos, tenemos tres métodos principales que son los que nosotros vamos a usar para leer un archivo dentro de nuestro programa. Y básicamente el primero que usaremos será, o el que más vamos a usar, será el de leer líneas del archivo, líneas específicas. Entonces lo que hace es básicamente lo mismo que hace el console readline, que lee una línea completa de un archivo de texto, en este caso, hasta el cambio de línea más próximo. Es decir, que hasta que no haya un cambio de línea dentro de el archivo de texto, no del programa, pues no parará de leerlo. Vale, el segundo método que tenemos es el read to end, que le llamamos, que es un método que se encarga de acumular la información que hay desde la lectura anterior, que pudo haberse realizado con un readline, que es el que hemos visto antes, por ejemplo, también puede ser un read, hasta el final del archivo del método del mismo string. Y bueno, esa sería su estructura, sr.readToEnd. Y por último tenemos el read, que es como el más complejo, pero también es el que menos usaremos nosotros, que básicamente se encarga de leer un carácter a la vez que lo permite procesar. Es como decirlo, por decirlo así, en tiempo real. Entonces procesa símbolo por símbolo el contenido de ese archivo. Convenientemente, este método reconoce el cambio de línea y se lo salta como si no existiese. O sea, es completamente diferente a los otros dos, como ya veis, pero bueno, también es el que menos usaremos, así que no creo que haya mucho problema. Vale, el stream writer, o sea, lo anterior era para leer un archivo y ahora vamos a pasar con cómo escribir dentro de un archivo. Bueno, pues para escribir en un archivo hemos de usar el stream writer, que básicamente son los métodos propios que permiten escribir hacia el stream, el archivo declarado, y son los mismos que se usan para escribir en la consola, que es el .write y el .writeline. Y bueno, es eso, es totalmente equivalente al console.writeline y se utiliza la misma idea y el mismo formato. Es decir, utilizaríamos, por ejemplo, ese string línea, por decirlo así, y pondríamos la línea que queremos que se escriba en el archivo, entre comillas. Bueno, y antes de pasar a los ejemplos que he hecho, quiero explicar un poco lo que vais a ver en los programas para que lo entendáis mejor y bueno, la diferencia entre leer y escribir dentro de un programa en la ejecución del programa, básicamente es que en vez de usar el StreamWriter, usaremos el StreamReader en el caso de que queramos leer. Si queremos usar
el StreamWriter y el StreamReader en el mismo programa, es decir, que queremos escribir en un archivo y leer el archivo, pues habremos de hacerlo en subapartados diferentes. Primero habremos de escribir en el archivo, que el archivo deberá estar creado o lo crearemos nosotros, eso ya depende de cómo queramos. Y por último, o como segunda tarea, habremos de leer el archivo con la información que le hayamos dado. En el caso de que no queramos escribir y simplemente queramos leer el archivo con la información que ya tenía desde un anterior punto, es decir, desde la última vez que lo hayamos modificado, pues simplemente habremos de leer el archivo con el StreamReader. Y bueno, básicamente es eso, y ahora pasaremos con unos ejemplos que he hecho para que lo entendáis mejor. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es un programa que lo que hace es leer de un archivo el contenido y también tiene una opción en el programa para escribir contenido en ese mismo archivo. El archivo con el que vamos a tratar tiene una extensión de .txt, pero bueno, también lo podríamos hacer con .doc, es decir, un Word o un Excel, que son textos con formato, pero para hacerlo simple lo vamos a hacer con un txt. El txt, el bloc de notas, lo tenemos vacío, ya que lo que vamos a hacer es probar primero a escribir y después a leer. Y bueno, os voy a explicar un poco el programa. Antes de nada, para vincular archivos al programa hemos de usar la librería .system.io, que son de hipervínculos. Y bueno, eso es necesario en cualquier programa que contenga archivos, lo vamos a tener que usar sí o sí. Entonces, lo primero que he hecho no tiene nada que ver con archivos, es simplemente escoger una opción que lo he puesto con un 1 si quieres leer y con un 2 si quieres escribir. Entonces, según lo que escoja, haremos o un StreamReader, o un StreamWriter. Entonces, si escoge la opción 1, haremos que el objeto StreamReader leer se cree y cree un nuevo StreamReader en números.txt, es decir, que lea lo que hay dentro de números txt y que no termine de leerlo hasta que termine el StreamReader. Entonces, terminará el StreamReader cuando no haya más números. Y bueno, si ahora probásemos a leer el archivo, no nos indicaría nada, ya que como hemos visto teníamos un texto vacío. ¿Lo veis? Pero bueno, aquí lo importante es entender el funcionamiento. Vale, la segunda parte del programa, como ya os había dicho, si queremos que le lea y escriba en un programa, lo haremos dividir en dos partes. Es la parte de escribir. Entonces, para la parte de escribir lo que he hecho es definir un entero que se llama escribir, que lo declararemos como 1 y lo que hará es que pregunte si queremos seguir añadiendo elementos y siempre que sea 1 o algo diferente de 0, que nos permita seguir añadiendo elementos en el bloc de notas, que ahora mismo, si lo vemos, está vacío ya que no hemos escrito nada. Entonces, he declarado la variable StreamWriter escribir como un nuevo StreamWriter en números txt y básicamente lo que he hecho es eso, que el programa nos pregunte, que la consola nos pregunte qué número quieres ingresar, nosotros ingresaremos un número y lo añadiremos al StreamWriter escribir, que está dentro de esta ruta. Y bueno, si queremos seguir añadiendo números, siempre que no sea igual a 0 lo que el entero que le demos, pues seguir añadiendo números. Vamos a probarlo porque yo creo que se va a entender mejor si vemos el programa. Vale. Como veis, ahora si le damos a la opción de leer, no nos leería nada ya que el bloc de notas estaba vacío, pero bueno, vamos a escribir y ya después leeremos. Entonces, vamos a ingresar tres números, un 10, por ejemplo. ¿Querías añadir otro elemento? Sí. Un 2 y por último un 43. Vale, y lo dejamos así. Ahora, si nosotros nos fuéramos al archivo txt, tendríamos aquí el 10, el 2 y el 43.
pero para leerlo dentro de nuestro programa utilizaríamos la opción uno, que era la de leer el archivo. Entonces, si le damos a opción uno nos sale 10, 2 y 43. Como veis es un programa muy simple, pero bueno, para entender el funcionamiento del Stream Reader, de cómo declararlo y del Stream Writer, yo creo que puede servir. Y bueno, hasta aquí los ejemplos y espero que os haya gustado la presentación y que hayáis entendido un poco a nivel básico todo el tema de los archivos.